Primero que todo, muchas gracias por venir esta mañana con toda esta cantidad de aniversarios que hay hoy. Es increíble, de los 16 años de la emisora, de los 101 años del canal, de los 500, de los 499 de la primera ciudad. 496. Entonces, o sea, hoy es un día que hay de todo y ustedes están aquí acompañándonos y eso es muy bonito. Además, a mí me da muchísima alegría siempre que vengo y siempre la calidez y la cercanía con los panameños, a mí eso me pone muy feliz, de verdad que es muy rico. Estamos a punto de montarle un apartamento aquí para que se quede. Y bueno, cuando preparamos este evento, como siempre con el ánimo de cómo contribuimos, además de transmitir los sábados y los domingos el programa de Diana en Radio Panamá, pensamos, bueno, ¿qué más podemos aportarle a la cultura, a la historia, al bagaje cultural de quienes nos escuchan, como una forma de retribuir el agradecimiento que nos estén siguiendo en estos 16 años? Y Diana, pues con la genialidad que le caracteriza, dice, no, vamos a hablar de liderazgos históricos. Al principio, entonces vamos a necesitar todo el fin de semana para hablar de cuántas en la historia de la humanidad, porque ha habido liderazgos en la historia de la humanidad que han marcado. Pero como ella es como es, se saca de la manga 3 figuras, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Sí, son 3 momentos históricos, inclusive 2 de estas figuras llegan a ser antagónicas en un momento dado, pero son hombres que entendieron el pueblo al que se dirigieron, la causa tan importante que tenían y que lograron reflejar y crear una conciencia y que lo siguieran para poder cambiar la historia de sus países y de su tiempo. O sea, gente que entendió en qué tiempo histórico estaba viviendo. Porque cambiaron sus países, pero cambiaron el tiempo. Y cambiaron el tiempo y cambiaron el mundo. Te voy a pedir que si me abres esto, que estaba guerreando. Pusieron fuego, pero no abrieron el agua. Ni, no podía. Claro. Gracias. Sí, entonces vamos a empezar porque lo que te digo, los 2 primeros vamos a hablar de Churchill, vamos a hablar de Mahatma Gandhi y vamos a hablar de Mandela, de Nelson Mandela. Y son 3 estilos y 3 momentos diferentes, pero la idea es cómo esta gente es capaz de entender el tiempo y el momento en el que vivieron y lograr conducir sus pueblos hacia transformaciones profundas que en cada uno de los 3 casos terminaron cambiando el mundo. O sea, para ellos cambiar y enfrentar lo que tenían que hacer, terminaron cambiando el mundo. Entonces es un poco cómo estos hombres se empoderaron de una situación histórica desde perspectivas completamente diferentes, porque cada perfil es incluso opuesto, como te digo en el caso de Churchill y en el caso de Mahatma Gandhi, que son perfiles completamente diferentes, pero ellos, cada uno entendió lo que le tocaba hacer cuando tenía que hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cronológicamente? Sí, empezamos por etapas, empezamos por Churchill y el momento en que, porque cada uno tiene la característica de un liderazgo completamente particular y específico en el momento en que vivieron. Entonces, a Churchill, primero hablamos de Churchill, luego de Gandhi y luego de Mandela. A Churchill le toca un momento, probablemente uno de los momentos más difíciles de todo el siglo XX y de toda la era moderna, que es la Segunda Guerra Mundial. Y Churchill es un líder bien particular porque tiene unos fracasos rotundos. O sea, cuando le va mal, pero mal en serio, porque era un tipo súper tropelero, cazaba peleas con todo el mundo. Entonces, a la hora del verdadero tropel ya no le creen, porque era el pastorcito mentiroso, porque el man cazaba líos con todos. Entonces, cuando fue primer lord del almirantazgo durante la Primera Guerra Mundial, toma la decisión de uno de los desastres militares más grandes, Gallipoli, que fue una batalla contra los turcos por el control de los Dardanelos. Se le convirtió en un estigma. Pues imagínate, porque mandó a una cantidad de australianos y neozelandeses, los Anzacs, a una muerte, los mataron como patos, porque los turcos habían tomado la colina en la mañana y cuando se dio el desembarco, a medida que iban saliendo, los iban matando.
Entonces eso fue uno de los desastres más grandes y los Anzacs murieron, se cumplieron hace poco 100 años de la batalla de Gallipoli. Entonces ahí quedó, él quedó totalmente desprestigiado después de eso. Y entonces, pero cuando viene toda la etapa del periodo entre guerras, hay un momento en que en el Tratado de Versalles, Alemania la despedazan, más allá de lo que estaba pasando. Yo siempre pongo como un poco el ejemplo de cuando se van a reunir la gente de un edificio para ponerse de acuerdo con la subida de la cuota de la administración. Y resulta que va a Alemania a la reunión, que era el Tratado de Versalles, y la declaran culpable de la guerra. Eso antes no pasaba. Si me va a pegar, no me regañe, ¿sí? Y entonces, Mauricio, yo siempre hago el símil como que Alemania la sacaron del edificio, la pusieron a dormir en el parque y a pagar la administración de todos, ¿sí? Y dije, pero un momentico, ¿qué pasó? Hasta donde yo supe, yo no estaba ni perdiendo. La que se salió de la guerra fue Rusia para hacer la revolución. Y cuando entraron los gringos en esa ocasión, ellos dijeron, vamos a hacer una paz sin vencedores, simplemente a parar una carnicería que está desangrando Europa. Y resulta que eso terminó siendo una venganza de Francia contra Alemania, y Inglaterra lo permitió. La pasividad de Inglaterra frente a la manera como Francia despedazó a Alemania siempre la hizo sentir un mal sabor, que ellos hubieran podido tener un papel más activo en Versalles, y fueron casi contemplativos en la manera como Versalles destruye a Alemania. La pulverizan, o sea, ellos les prohíben ejércitos, les ponen una deuda impagable, como si nosotros tuviéramos que pagar, o Panamá o Colombia, solos, toda la deuda externa de América Latina. Ninguno de los dos puede. Entonces, siempre hay una sensación de que hubieran podido hacer eso de otra manera. Y esa sensación se traduce en una política de apaciguamiento. Pero resulta que en Alemania se dio una mutación que nadie tenía por qué saber, porque la historia, como siempre hemos dicho acá, se escribe en replay. Es uno cuando ve el video sabe si fue mano, si estaban en fuera de lugar, sí, pero cuando está ahí, eso no se ve, ¿sí? Entonces, resulta que ahí en Alemania hay una mutación, y los antiguos soldados prusianos del ejército prusiano ya no son esos los que van a hacer la guerra. Los que van a hacer la guerra son los nazis. Y el proyecto nazi, como se estaba estrenando en ese momento, nadie sabía de qué se trataba, cuál era la fuerza bélica a la que se estaban enfrentando, ni cuál era lo que Berman llamaría el huevo de la serpiente. El que sí sabía esa vaina era Churchill. Sí, ese sí se la olía, pero ya nadie le creía, porque como le digo, el man había cazado tropeles, había fracasado, había tenido cualquier cantidad de desaciertos políticos, y él empezó, a mí ese señor Hitler no me gusta. Ese señor no me da mala espina, ese señor no me parece. Y todos trataban de darle, además fue una cosa terrible porque tratando de apaciguarlo, le daban era Europa del Este, ¿sí? Carne checa, carne polaca, a ver si con eso se calmaba y no se tragaba a Inglaterra y a Francia, ¿sí? Lo cual los europeos del Este lo tienen muy claro, que ellos fueron una cuota de sacrificio para pararlo. Sí, porque la repartición de Checoslovaquia fue a mesa, así, sentados, se repartieron Checoslovaquia. Entonces el man va avanzando, desconoce el Tratado de Versalles, empieza a generar una economía de guerra. Hitler, y una economía de guerra que va a generar una gran cantidad de empleo, pero genera empleo alrededor de la construcción de los tanques. Entonces Churchill todo el tiempo está avisando, está incumpliendo todos los tratados, está desconociendo todo lo que se firmó, pero además está generando un ejército muy grande, y ese ejército en algún momento se va a venir contra nosotros. Pero nadie le cree. Nadie le cree porque primero nadie se imagina la peligrosidad, nadie se imagina que el proyecto de Hitler es la guerra, que no es que hayan llegado a la guerra no, la guerra era el proyecto. El objetivo. Era el objetivo. Desde el principio, eso no lo ve nadie, eso lo ve Churchill. Y Churchill tiene en la cabeza un rollo de destino manifiesto, de que alguna vez en la vida le va a tocar salvar a Inglaterra, y se ha preparado toda la vida para eso. Y está sentadito un poco esperando a que le digan, salve usted Inglaterra. Sí, porque es un personaje que también tiene esa connotación de ser profundamente inglés.
Hay una serie que se llamaba The Gathering Storm, ¿sí? La tormenta que se cierne, cuando se bloquean todas las salidas y ya las cosas van llegando a la guerra porque la guerra era el proyecto. Entonces, todo se va acabando, se intenta todo y no va a funcionar nada porque con Hitler no iba a funcionar nada. Entonces ya cuando llega el momento de la invasión a Polonia, que ya es cuando el punto de no retorno, o sea, a las 11 de la mañana, las tropas alemanas no se han retirado de Polonia, Inglaterra le declara la guerra a Alemania y así va a empezar pues la Segunda Guerra Mundial ese 1 de septiembre de 1939. Entonces, en ese momento, pues ya las cosas están, además que como no le creían, no se prepararon, entonces los ingleses no tenían un ejército capaz de repeler el tamaño de la invasión que se iba a dar y se dio la guerra relámpago, porque Hitler lo primero que hace es reanexarse los territorios que le habían quitado, pero bueno, eran de ellos, el Sarre, ¿sí? El peloteo por Alsacia y Lorena, entonces él vuelve, ya se lo habían quitado en la batalla de Sedan, ellos se lo han quitado a los franceses se lo quitan en Versalles, el otro vuelve y se los reanexa, y bueno, pero ahí sigue siendo un territorio en disputa, pero entonces resulta que los austriacos se anexan por plebiscito, porque les endulzó el oído con devolverles el imperio y con que ellos también eran germanos. Hubo una guerra civil y el capitán Von Trapp y toda la familia de la novicia rebelde se opuso, eso hay que decirlo, porque es verdad, sí, y hubo una guerra civil, o sea, no fue consenso, pero sí fue una anexión, sí, por plebiscito, o sea, porque ellos después se van a hacer tratar como país ocupado, hay una diferencia, ellos se metieron ahí voluntariamente, pero bueno, esos eran germanos, pero entonces luego llegan y se reparten Checoslovaquia, eso ya queda forzado. Sí, porque ya fue con la adquiescencia de las otras potencias. Pero ya cuando llegan a las puertas de Polonia, dijeron, bueno, pero ¿a qué horas está este tipo en Polonia? O sea, ¿qué pasó? Pero un momentico. Y lo interesante de toda esta parte de la historia es que están los registros históricos de cómo Churchill venía advirtiéndolo. Todo el tiempo. Todo lo que venía. Todo lo que venía. Él sabía qué era lo que se venía. Entonces llega el momento, en esta serie que te digo de The Gathering Storm, todo el tiempo es el momento en que suene el teléfono de 10 Downing Street para que el hombre vaya a salvar a Inglaterra y el hombre sentado hasta que suene el teléfono. Señor, el rey al teléfono. Entonces el tipo contesta el teléfono, toda la gente que trabajaba para él hace fila y lo ve salir, abordar el carro e ir a salvar a Inglaterra. Entonces el hombre llega a lo que toda la vida estuvo esperando y advirtiendo, y toma la radio, importantísima la radio. A mí me gustan mucho las historias de la radio, pero es que esta sí es una historia radial. Total y absolutamente. Porque la BBC de Londres fue la radio de la resistencia. Porque no se va a dejar invadir. Inglaterra no va a ser invadida. Entonces todo el continente europeo va a caer y hay un momento en que la guerra relámpago derrota a toda Europa y solo Inglaterra va a quedar para poder resistir. Los Estados Unidos aún no entran en la guerra. Había un trato. A pesar de toda la correspondencia que Churchill había enviado a Estados Unidos. No, y además de Roosevelt, si la casa de mi vecino se está incendiando, ¿por qué no le presto mi manguera? Sí, porque él tenía claro que ahí había que meterse. Así como en la primera, nada se les perdió y ellos no tenían ninguna gana de meterse en la primera, aquí había que meterse. Y el pueblo americano no quería meterse en esa guerra porque además el resultado de Versalles había sido escalofriante.